Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. Bienvenidos. A mediados de la década de 1820, los españoles habían sido prácticamente expulsados de América y solo conservaban Cuba, Puerto Rico y algunos reductos en el continente. Aún así, el peligro de que los españoles atacaran a las nuevas repúblicas e intentaran reconquistar los territorios perdidos era patente, por lo que Simón Bolívar y otros libertadores comenzaron a pensar incluso en invadir la mismísima España, para así forzar al gobierno español a reconocer su independencia y de este modo garantizar la libertad de sus países. Desde que a finales de 1824 Bolívar convocara el Congreso de Panamá, empezamos a encontrar referencias a un ataque a España. Así, en febrero de 1825, Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la Gran Colombia, menciona que en el Congreso debería tratarse, entre otras cosas, la alianza ofensiva y defensiva contra España y la posibilidad de expedicionar sobre Cuba, Puerto Rico, las Canarias y las Filipinas para emanciparlas. En ese mismo mes y durante los siguientes, podemos leer en varias gacetas que uno de los puntos a tratar en el Congreso sería el de las medidas para llevar de común acuerdo la guerra a los mares y costas de España, y si estas medidas deberían hacerse extensivas a las Islas Canarias y Filipinas. Aunque hay que señalar que los corsarios americanos ya operaban en aguas españolas desde hacía años. Meses después, el 21 de enero de 1826, Santander escribió a Bolívar para comunicarle su plan contra España, que consistía en que las armadas combinadas de la Gran Colombia y México atacaran a la escuadra española anclada en La Habana y a continuación bloquear a Cuba, Puerto Rico o Canarias, o cruzar sobre los mares de Europa y reducir al gobierno español a una situación muy triste y embarazosa. Más tarde, en abril, Bolívar respondió a Santander dándole el visto bueno a su proyecto. Ese mismo mes, el prócer Pedro Briceño escribió a Bolívar para hablarle sobre su proyecto de crear una escuadra federal con la que defenderse de los españoles y dar la libertad a Cuba, Puerto Rico y Canarias, y hostilizando luego las costas de la misma península, conseguir de España el reconocimiento a la independencia de las repúblicas americanas. Tiempo después, en junio, en unas conversaciones preliminares, ya durante el Congreso de Panamá, el representante colombiano Pedro Gual dijo a los representantes peruanos que se debería tener una escuadra confederada para que España quedara incomunicada de Cuba, Puerto Rico y las Canarias, y que así estos territorios pudieran independizarse sin necesidad de recibir auxilios. Luego, en julio, y cuando el Congreso estaba a punto de acabar, Antonio José de Sucre envió instrucciones a los diputados de Bolivia presentes en el mismo. En ellas podemos leer que uno de los objetivos primordiales de las fuerzas de mar y tierra de los aliados americanos debía ser expedicionar contra las islas de Cuba y Puerto Rico y expedicionar contra España, si tomadas estas islas no hiciere la paz con los confederados. Semanas más tarde, en agosto, Bolívar envió instrucciones semejantes a los representantes colombianos en el Congreso, en las que se dice que tras expedicionar contra La Habana y Puerto Rico, se marcharía contra España con mayores fuerzas si no quisieran los españoles hacer la paz. Poco después, en septiembre, Javier de Medina, representante de la Gran Colombia en Nueva York, escribió a Santander para informarle de la gran actividad corsaria colombiana contra España. Como prueba de ello, en las gacetas españolas de la época podemos leer cómo entre julio y agosto varios navíos fueron capturados o hundidos por corsarios colombianos en las costas del norte de España. Para finalizar su carta, Medina decía que si México se uniera a ellos expidiendo patentes de corso, los españoles no podrían soportar el bloqueo y se verían obligados a otorgar el tan ansiado reconocimiento. De meses más tarde provienen las informaciones que nos proporciona en sus memorias el futuro presidente de Venezuela, José Antonio Páez. Según Páez, Bolívar le comunicó en 1827 que sus planes eran que después de tomar Cuba con los negros libertos de allí, se formaría un ejército sin pérdida de tiempo para transportarlos a España
y auxiliar al Partido Liberal en muestra de la grandeza de Colombia y para pedir reconocimiento oficial por quien quiera que las ideas del siglo coloquen en el trono de Fernando. Es decir, el plan de Bolívar, según Páez, era invadir España, derrocar al rey Fernando VII y obtener del nuevo gobernante el reconocimiento a la independencia americana. Respecto a la idea de auxiliar a los liberales españoles, Bolívar mencionó en una carta de abril de ese año su idea de convencer al general liberal español Mina para acometer el glorioso proyecto de libertar a España. Finalmente, como diría Páez, los problemas internos de las nuevas repúblicas imposibilitaron realizar cualquier expedición contra Cuba o Puerto Rico, y mucho menos contra España. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia.